¿Qué tal amigos? ¿Qué tal gente? Tenemos que hablar, quiero platicar con ustedes, quiero que nos conozcamos un poco, quiero contarles mi experiencia viviendo en Europa y más bien el motivo de este video es para explicarles el por qué estoy viviendo en Europa, por qué estoy viviendo en Bélgica y bueno, comencemos. Todo comenzó aproximadamente hace más de 4 años cuando tomé la decisión que sin yo saber cambiara mi vida. Yo no sabía, ni siquiera me imaginaba estar en Europa hace 4 años. Todo comenzó gracias a mi hermana que me motivó prácticamente a que me fuera a estudiar al extranjero, que me fuera a estudiar a Francia. Ella estaba viviendo ahí por un periodo de 1 año, un poco menos. Me motivó, me explicó cómo estaban las cosas y bueno, yo dije, ¿por qué no? ¿Qué se necesita hacer? Entonces, bueno, para eso hay procesos, hay trámites, visados, etcétera. Y bueno, tenía yo que vender mi camioneta, obviamente tenía que tener un sustento económico en ese momento, por mientras, porque la idea desde un principio era estudiar y trabajar para poder mantener, porque lamentablemente mis padres no podían apoyarme al 100%. Fue cuando decidí vender mi camioneta y con eso me alcanzó para pagar mi vuelo y quedarme algún tiempo, unos 2 meses en stand-by, mientras conseguí un trabajo, mientras aprendía francés para poder conseguir un trabajo. Bueno, todo se dio bien, tomé mi vuelo y bueno, me aventuré. Todo era nuevo para mí, era mi primera vez en el extranjero, mi primera vez fuera de México incluso. Lo más lejos que había ido era Manzanillo. Nunca había salido de México, era mi primera vez en otro país. Incluso en un lugar donde ni siquiera hablan mi propio idioma y ni siquiera tienen la misma cultura, las mismas costumbres, todo completamente diferente. Ok, una vez estando ahí, uno tiene los choques culturales, el cambio de adaptación, todo ese tipo de cosas, buscar trabajo, aprender el idioma y bueno, todo eso se empezó a dar poco a poco. Yo nunca perdí la esperanza porque obviamente uno tiene decepciones en ese momento, uno se deprime, uno llega a tener pensamientos de es lo que realmente quiero, porque uno cuando no tiene la experiencia de estar de viaje y de irse a mudar a otro país, puede ser un poquito difícil al principio el proceso de adaptación. Entonces, bueno, yo nunca perdí la esperanza, nunca perdí la fe, siempre tuve mi visión, siempre tuve mis objetivos claros, fueron los que me ayudaron a poderme quedar más tiempo, el tiempo que necesitaba quedarme, porque les cuento que mi objetivo nunca era quedarme a vivir en Europa por siempre. Yo simplemente iba únicamente a estudiar, únicamente para terminar mis estudios. Y bueno, por cosas del destino, poco tiempo después, yo ya estaba bien instalado ahí, yo tenía mi trabajo, yo iba a mi escuela, todo estaba bien. Poco tiempo después conocí a Nicole, quien ahora es mi esposa. Yo la conocí en mi trabajo, por suerte ella fue a comer ahí, luego les cuento la historia. Las cosas empezaron a dar bien, fuimos teniendo los mismos gustos, las mismas visiones, las mismas ambiciones, ¿no? Nos dimos cuenta que queríamos algo más, queríamos algo diferente, que ya estábamos, ya estábamos un poco cansados del sistema en Francia, de la vida ahí. Obviamente no quiero decir que era lo peor, pero simplemente queríamos algo nuevo, algo diferente. Fue cuando tomamos la decisión, más bien yo tomé la decisión al principio de irme a vivir a México. Yo tengo que contarte algo muy importante, yo ya no estoy a gusto aquí, yo quiero irme a México, quiero continuar mis estudios allá y bueno, en un futuro poder regresar aquí a Europa a terminar a hacer mi maestría, mi máster y todo ese tipo de cosas. Pero por ahora yo ya no quiero estar aquí, yo ya no me siento muy bien, yo simplemente quiero ir a México. Y le conté como para decirle que bueno, qué va a pasar entre nosotros. Ahí fue cuando ella lo analizó en el momento y me dijo, pues yo me quiero ir contigo. Y bueno, pum, obviamente lo platicamos, lo planeamos y bueno, al final nos fuimos de Francia. Al final dejamos Francia. 3 años después, prácticamente, dejamos Francia. Y nos fuimos a México. Bueno, antes nos fuimos a Holanda un ratito. Durante 6 semanas antes de irnos a México, viajamos un poco y después nos fuimos a México. Nos aventuramos a México a ver qué nos esperaba. Yo realmente no había ido a México desde hace mucho tiempo, no sabía ni siquiera lo que iba prácticamente. Fue entonces estando en el proceso de mudarnos cuando nos enteramos que íbamos a ser papás. Una noticia muy bonita, una noticia muy agradable, pero sí nos pusimos a pensar mucho en que México es la buena opción para tener un bebé, o prácticamente Holanda. Lo analizamos, lo probamos, lo intentamos, nos fuimos a México, continuamos con el plan de siempre.
pero lamentablemente lo analizamos bien estando allá y no era lo que esperábamos, no era lo que necesitábamos algo diferente, algo más concreto. Decidimos regresar 4 meses después a Holanda, pero antes de eso checamos en internet más o menos qué se necesita hacer, porque obviamente uno como mexicano, como extranjero, no es tan fácil irse a otro país y decir, bueno, ya, aquí quiero vivir y listo. Hay un trámite, hay un proceso como todo, y bueno, se necesitaba una visa. Investigamos qué se necesitaba y todo ese tipo de cosas. Lamentablemente Holanda tiene un sistema muy estricto, el cual te piden muchos requisitos y bueno, no era la opción, no teníamos los requisitos que nos pedían. Nos quedamos como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nicole se adelantó un mes a Holanda, yo me quedé en México un mes y ella investigó allá y bueno, por suerte encontramos una de las mejores opciones, que fue vivir en Bélgica, y el gobierno de Bélgica incluso te apoya dándote un curso de holandés para los extranjeros, etcétera. Entonces dijimos, wow, ¿por qué no? Podemos estar en Bélgica. Bélgica colinda en frontera con Holanda, nos iba a quedar todo bien cerquita, entonces íbamos a estar muy bien. Prácticamente esas fueron las razones por las cuales ahora estoy en Europa, ahora estoy en Bélgica. Bueno, entre Bélgica y Holanda me estoy moviendo. Simplemente quería contarles, quería compartirles más o menos lo que he estado viviendo, del por qué, y eso es todo. En resumen, simplemente yo quería estudiar la universidad en Francia. Lo intenté, no lo terminé, decidí irme de Francia, decidí irme a México. Conocí a Nicole en Francia, ella me quiso acompañar a México. México no fue lo que esperábamos, nos regresamos a Europa. En Holanda el requisito para el visado era muy complicado, entonces la opción era Bélgica. Bélgica nos abrió las puertas, entonces es por eso que por ahora estamos en Bélgica. Quería compartir con ustedes todo esto, incluso quiero seguir compartiendo más videos, quiero seguir haciendo más videos, compartiendo mis experiencias. Va a haber más cosas, va a haber cosas sobre cómo venirse a Europa, de cómo estudiar aquí, los programas de integración para los extranjeros, todo tipo de cosas que si uno quiere, si uno desea, les puede cambiar la vida. Porque una de las cosas que siempre he pensado, gracias a que viajé, pude conocer tantas cosas que ni siquiera me hubiese imaginado, y prácticamente viajar me cambió la vida. Amigos, gracias por ver este video, suscríbanse si les gustó, denle like, compártanlo incluso. Espero que con mi historia, con estos videos, con los próximos videos, los pueda inspirar, los pueda motivar. Si consideran un cambio grande en su vida, están considerando mudarse, ya sea en México o en el extranjero, que estos videos les pueda servir y les pueda motivar. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Gracias.